¿Se oye? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Da gusto ver que las actividades que programa este ayuntamiento pues, cuentan con tanto respaldo y eso nos anima a seguir pensando en cositas interesantes que hacer para dar un poco vida a estos pueblos pequeños. Como sabéis, en los últimos años se está intentando dar promoción y difundir la vía Aquitania, la antigua calzada romana que transcurría desde la ciudad francesa de Bayona hasta Astorga y que por lo visto pues, pasaba por nuestro pueblo. Embarcado dentro de este proceso de difusión, hemos querido dar visibilidad a un hecho que prueba precisamente que efectivamente pasaba por aquí la calzada romana y que fue el hallazgo en 1983 de uno de los miliarios de esa vía romana en el paraje de Fuente del Rey, aquí en Villanueva. Ya habéis podido ver ahí a la entrada, bien custodiado para que nadie tenga la tentación de llevárselo. Para hablarnos del miliario y de su importancia, tenemos a Eloy López Amanillo. Él es arquitecto técnico, o aparejador, como le gusta decir. Además, es doctor por la Universidad de Burgos y, sobre todo, es un apasionado de la historia, especialmente del mundo romano. Lo cual pues, le llevó a escribir el libro Ave Burgus, el origen de una ciudad, donde cuestionaba la aceptada teoría de la fundación de la ciudad de Burgos por el conde Diego Porcelos en el siglo IX y defendía la teoría del origen romano de la fundación de esa ciudad, basándose, entre otros datos, en el origen etimológico de la palabra Burgus, un topónimo muy utilizado en los primeros siglos del Imperio Romano. Como reza el título de esta charla, el miliario de Villanueva es una pieza clave para demostrar esta teoría y comprender el trayecto de la antigua vía Aquitania a su paso por el norte de la provincia de Burgos. Antes de dar paso a Eloy, quiero agradecer en primer lugar a Jorge García por cedernos el miliario para que todos podamos contemplarle, para ser el protagonista de esta charla, por custodiarlo también y por permitir y conseguir que el miliario siga en Villanueva. También, por supuesto, a Eloy por aceptar nuestra invitación también amablemente y a la Asociación Vía Aquitania también por el trabajo que está haciendo por promocionar un nuevo camino de peregrinación y, por supuesto, pues a todos vosotros por asistir a esta charla. Sin más, pues cedo la palabra a Eloy para que nos cuente cosas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. No sé si habrá venido el párroco de la iglesia, pero igual nos coge un poco de tierra, porque prácticamente no hemos llenado. No te preocupes, que no te lo voy a decir nada. Lo primero me gustaría dar las gracias a José María, que me ha ofrecido para mí este privilegio técnico de explicaros 4 cositas, pero muy interesantes, de este resto arqueológico que apareció en nuestra localidad y que es enormemente importante. Intentaré no enrollarme mucho, aunque yo con estos temas podríamos estar hablando hasta el domingo por la tarde y además tarde. Entonces, pero bueno, no os asustéis, hay escasamente 30 diapositivas, he preparado la presentación para que dure como unos 40-45 minutos y luego pues si alguien quiere hacer una pregunta y estoy en disposición y conocimiento de responderla, pues le intentaremos responder, ¿vale? Agradecer también a Luis Mita la atención con el servicio multimedia que está retransmitiendo y a todos vosotros asistentes. Y bueno, empezamos ya con ello. Me preguntaban el otro día en la radio que qué nombre más largo para una conferencia. Hombre, evidentemente el nombre podría haber sido mucho más pequeño. Podríamos haberla titulado algo así como El Miliario o El Miliario de Villanueva. ¿Por qué este nombre? Pues fijaros, porque miliarios hay muchos, cientos, miles diría yo, seguramente, en toda la Hispania romana. Miliarios en Extremadura, la Vía de la Plata, la Vía Augusta en el Levante, incluso la Vía Aquitana tiene también sus propios miliarios. Aquí, sin ir más lejos, muy cerquita, en Padilla de Abajo, ¿no? Hay 2. Pero claro, es que este miliario no es como los otros. ¿Y por qué no es como los otros? Pues ahora lo vais a entender en esta explicación, porque como dice el propio título de la conferencia, este
que es una pieza absolutamente clave para entender el trayecto de esta vía militar. Luego explicaremos por qué es una vía militar, la vía Titana, para entender este proyecto, particularmente en su paso por el centro oeste de la provincia de Burgos, porque el centro noroeste estaba más o menos claro, pero no el centro oeste, y esta es una área polémica muy importante sobre la que ahora incidiremos, ¿de acuerdo? Y ya sin más dilación, pues empezamos con la presentación. Vale, estamos aquí para hablar de un miliario, lo hemos visto a la entrada. Yo me quería abrazar a él, pero me hubieran dicho, este está loco, ¿sabes? O sea, realmente es emocionante durante todos estos años haber oído hablar de él, ver fotografías en blanco y negro, porque en los años 80, pues yo es que, ¿sabes? En blanco y negro prácticamente era todo todavía. Y ver también esas letras, esa tipografía absolutamente de Word 2010, Trajan, Roman Pro, o sea, también hecha, es que realmente me parece absolutamente fascinante. Hemos tenido mucha suerte porque además se lee, como ahora vamos a explicar, la parte más interesante de todo el texto que contendría, y hay algo que desgraciadamente se ha perdido. Pero tenemos una parte muy significativa que nos va a dar lugar a decir muchas cosas de esta pieza. Bueno, pues lo primero habría que pensar que es un miliario. Ahí tenéis imágenes de dos miliarios. El de la derecha es una reproducción, algo que por ejemplo me habló José María, que estáis pensando realizar aquí en su momento. El de la izquierda, no, este es de la Vía de la Plata y ese es original. Ya se ve el uno, lo bien que están todas las letras, y ya se ve el otro, pues que se ve algunas sí y otras no. ¿Vale? Miliario, en la palabra castellana, como muchas otras, procede del latín miliarium, que los romanos, cuando hacían eso que hemos visto ahí, es así como lo denominaban, miliario. ¿Qué es un miliario? Bueno, pues como veis es una piedra de sección circular, un volumen cilíndrico, que tiene habitualmente de 2 a 4 metros de altura. O sea, fijaros la parte que no tenemos de ahí, guardamos solo un cachito de la pieza. ¿Vale? El diámetro normalmente oscilaba entre el medio metro y los 80 centímetros de longitud. No recuerdo ahora andará en 60, mira, está en un tamaño intermedio. ¿Y de qué materiales son? Pues son de materiales perdurables, siempre de piedra. Pero los romanos eran bastante vamos a decir, eficientes, y utilizaban pues la piedra que tenían más fácilmente a su alcance, porque este miliario, por supuesto, que no lo tallan en Roma, ni en Clunia, ni, ¿vale? Se hace en algún sitio próximo a su ubicación. Les hay de granito, una piedra tremendamente dura, les hay de caliza, como en esta zona nuestra castellana abunda, y del material que es vuestro miliario, y les hay también de arenisca. En la zona de La Rioja, Zaragoza incluso y demás, aparecen algunos de esta piedra. Vale. ¿Cuál es la misión fundamental que tenía ese pedrusco? Bueno, pues es una misión compleja. Básicamente, la primera de ellas, y que todos podemos entender fácilmente, es una muy clara, que es marcar, en este caso, 1000 pasos romanos. Cada 1000 pasos ponían uno de estos. Y me preguntaréis ahora, bueno, ¿y qué es el paso? Bueno, pues evidentemente los romanos no contaban ni en metros ni en centímetros. Los romanos tenían otras unidades de medida, además muy fácilmente de comprender. El pasus es lo que tiene el castellano, que como es un idioma latino, pues casi todos, sin saber latín, casi estamos ya pensando qué es lo que estaban contando los romanos, ¿verdad? ¿A qué palabra pensáis que puede hacer mención esta palabra latina de pasus? Pues los pasos estos, efectivamente. Un pasus romano equivalía a casi 1,5 metros, por 2 centímetros, no llega al 1,5 metros. Es decir,
Alguien puede pensar ahora, decir, bueno, si yo doy un paso, no doy 1,5 metros. Es que esto tiene trampa, porque esta unidad de medida equivalía a un pasus, pero un pasus doble. Es decir, 2 de nuestros pasos. ¿Vale? Entonces me dirá alguno, bueno, y entonces, ¿el paso único cómo se denominaba esa medida? Bueno, pues el paso único se denominaba gradus. Gradus sería esto, y el pasus serían 2 pasos. Y esto, si hacéis la prueba en casa, pues veréis que prácticamente, hombre, los más altos avanzamos un poco más, los que sois un poco más bajos avancéis un poco menos, pero va a rondar el 1,5 metros. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que están delimitando esos miliares. O sea, fijaros, si cada 1000 pasos ponemos 1, desde aquí hasta Briviesca, fijaros los que tuvo que haber, por ejemplo, y más allá. Hablamos de Briviesca, de Vinovesca romana, pero si seguimos más arriba, llegamos a Leópida, junto a Miranda de Ebro. Y si seguimos más arriba, llegamos a Valeria, junto a Vitoria. Y si os dais cuenta, normalmente las ciudades actuales, o los pueblos, en muchos casos de esta calzada, poco han cambiado y siguen prácticamente donde les dejó esta gente. Bueno, pues traducido a un miliario, definitivamente, esos 1000 pasos, pues es 1,5 kilómetros, 1481 metros. ¿Vale? Pero tienen otra doble misión, que alguno ya habrá podido comprobar ahí. Tienen una doble misión, fijaros, si os enseño esto, este cartel, ¿qué pensáis que es esto? Una película, os va a poner aquí. Son anuncios, efectivamente, anuncios de publicidad. Si estos anuncios de publicidad tienen un sesgo más político, ¿cómo lo denominamos? Efectivamente. Y es que la otra misión, no menos importante que la anterior, de estos pedruscos de piedra, es hacer propaganda. Y además una propaganda visual, porque lo estás viendo según vas por la carretera. Eran elementos de pura propaganda también, aparte de esa noble misión de indicarnos los metros que íbamos realizando en la distancia, tenían una misión profundamente propagandística, como vamos a ver a continuación. Hasta aquí, todo claro, ¿verdad? Sí. Vale, pues seguimos. Fijaros, se ven mejor las letras ahí que en el dibujo la verdad, pero es lo que tenía. Vale. Estos son unos dibujos que hizo el señor José María Basolo en los años 80 y es lo que tenía yo de este milagro hasta hoy, pues ya tengo fotografías. Entonces, bueno, si vemos estas letras, ya vemos alguna letra, ¿verdad? Incluso alguna entendemos. Aquí vemos, los romanos no tienen U's, ¿vale? Son V's, las U's nuestras son V's. Aquí vemos, espera, tenía eso. Aquí vemos un AU, una especie de AU que parece AU, esto ya veremos ahora qué es. Aquí vemos lo que parece NER y aquí con una O podría ser Nero. Aquí esto se le cae, que también es otra cosa. Bueno, hay ciertas cosas que sí que lo podemos leer, ¿verdad? Aquí un Max, aquí Caesa, ¿lo veis? Aquí se lee, esto es una G, una C, bueno, eso es. Bueno, pues seguramente así ya lo vemos un poquito mejor, pero son las mismas letras, Aquí empezamos a ver ya cosas ya claras, ¿no? Estamos viendo un nombre que parece Nero, estamos viendo otro que parece Claudi, que parece que es una Claudio, todos conocemos a alguien, vecino, que se llama Claudio. Aquí vemos Ger, Caesa, Más, y ya sí que vemos aquí Ase, Grisam. Estas líneas de puntos entre corchetes quiere decir que ese texto
se ha perdido, no se ve ahí, ¿vale? Es una forma de representación internacional de estos textos. Aquí está la lectura que leemos, la que los romanos no ponen adrede, porque utilizan muchísimo abreviaturas, no ponen la palabra completa casi nunca. Y luego están las letras que se han perdido y que ya, no, desgraciadamente, no lo vamos a ver. Bueno, pero si lo ponemos así, ya sí que lo vemos ya en toda su profundidad, ¿eh? En latín no os lo voy a leer, porque al fin y al cabo casi ninguno de los que estamos aquí sabemos latín, yo tampoco. Entonces nos vamos directamente a una traducción que vamos a dar por válida, que hizo bueno, pues un arqueólogo que profundizó en esto, el señor Abasolo, bastante en los años 80. Y dice: Nerón Claudio, César Augusto, hijo de Claudio Augusto divinizado, nieto de Germánico. O sea, ya está bien identificado, ¿eh? Fíjate que cuando llega alguien al pueblo, siempre le preguntan: ¿y tú de quién eres? Tienes que decir quién es tu abuelo. Bueno, pues fijaros, en este caso dicen quién es su abuelo, nieto de Germánico. Pero no solo se quedan con su abuelo, se van también a su bisabuelo, bisnieto de Tiberio César Augusto. Y nada menos que se acuerdan del tatarabuelo, porque es tataranieto de Augusto divinizado. ¿Por qué pensáis que se quieren acordar tanto de estos antepasados tan remotos? Por interés, ¿verdad? Ahora veremos por qué es interés. Y luego, ya una vez que está identificado quién es el que ha mandado hacer y poner y hacer la mejora de esta carretera, porque normalmente, esto no os lo he contado, culpa mía, estos mediarios normalmente se ponen cuando hay algún tipo de mejora en la calzada, o mejoras de firme, o añadir elementos como señales, mobiliarios, o crear alguna posta para favorecer el tránsito, para atender a los viajantes, en fin, las gasolineras, que diríamos ahora, ¿no? Entonces se aprovecha para hacer propaganda, ¿no? Bueno, y después de acordarse hasta del bisabuelo, pues habla ya de títulos que tiene el propio emperador, que lo pone en este caso Nero, que ya os adelanto que es Nero. Y dice que es gran pontífice, titular de su cuarta potestad tribunicia, triunfador por cuarta vez, cónsul por tercera vez, padre de la patria, nada menos, fijaros, padre de la patria. Y luego da, después de todos estos datos, que es pura propaganda, da el dato que realmente es el que nos interesa como caminantes, que es cuánto me queda a mí para llegar a la siguiente población de relevancia, en este caso Segisagón, o sea, la Sasamón actual, que son 6 millas, o sea, 6.000 pasos tenemos que dar hasta llegar a Sasamón, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Estamos hablando, fijaros, que quien hizo este miliario, es que hemos tenido suerte hasta en esto, José María. Es que estamos hablando de un emperador que ha dado tanto que hablar, porque estamos hablando nada menos que de Nerón. ¿Quién era Nerón? Nerón, el nombre completo, como emperador, ojo, como emperador, el nombre completo es Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Todos esos nombres tenían. Ya veis que el gusto este de ponerse varios nombres que tiene ahora pues la nobleza y la realeza es una cosa que ya viene de muy lejos. Los demás solo tenemos uno, los que tenéis algo de más suerte tenéis 2, pero ya esto ya es excesivo, ¿no? Son 4 o 5 nombres. Bueno, pues ahí tenéis a Nerón. Esta es una estatua realmente, un busto de Nerón. Estas representaciones se solían hacer muy fidedignas al aspecto del emperador, ¿vale? O sea, manejaban dibujos, etcétera, para crear este tipo de representaciones. No son figurativas, se ha comprobado que por norma general suelen ser muy precisas, o sea que ahí le tenemos casi el cuerpo presente. Él no nació con el nombre de Nero, Nerón en castellano, no nació con ese nombre rimbombante. Él nació simplemente como Lucio Domicio Enovaro,
Nació en el año 37 después de Cristo y muere en el 68 después de Cristo. Vamos, muere, vamos a decir que voluntariamente, ¿vale? O sea, se quita la vida, ¿vale? Luego os explicaré un poco rápido por qué. Entonces, ya veis que solo duró 31 años, pero en 31 años lo que ha dado de hablar este hombre, ha dado mucho que hablar. Este señor no era ningún pobre desgraciado, Fijaros, por parte de padre, ya lo decía un poco en mi diario, por parte de padre es nada menos que sobrino nieto de César Augusto. César Augusto, otro de los grandes emperadores, el conquistador de las Galias, etcétera, etcétera. Pero por parte de madre, su madre se llamaba Agripina, muy conspiradora, por cierto, ella, según nos cuenta la historia, y acabó un poco mal, porque el propio Nerón mandó matar a su madre, y es donde viene alguien que es capaz de mandar matar a su madre, pues es un poco, no parece que sea muy buena persona, ¿no? Bueno, pues por parte de madre también estaba emparentado con César Augusto, era bisnieto de César Augusto. O sea, ya veis que las familias nobles de senatoriales romanas se emparentaban entre sí. Una muestra evidente es Nerón. Además era sobrino de Calígula, fijaros, otro emperador que también ha escrito ríos y ríos y ríos de tinta. Y además era sobrino nada menos que de Claudio, otro emperador también que dio mucho que hablar. Y este último Claudio lo adoptó, fijaros, porque Nerón no tenía todas las papeletas para ser emperador, al contrario. El hijo de Claudio, que se llamaba Britanus, era el que estaba llamado a ser emperador. Pero ¿qué pasó? Que Claudio se casó con la madre de Nerón, ahí entra en escena Agripina, y parece ser que le convence para que a su hijo lo adopte y lo haga hijo adoptivo. Y por eso veis que el segundo nombre de Nerón es Claudius, para dejar claro que es hijo de Claudio. Adoptivo no, es hijo. Y ahí figura el apellido, el nombre de su padre, aparte de nombres repetidos de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ¿no? Bueno, pues este es un poco el personaje, ¿vale? No os voy a aburrir a hablar de Nerón, podríamos estar horas y horas hablando de él, porque, bueno, pues es un ser muy, muy especial. Pero bueno, simplemente os voy a dar unos apuntes. Si os pregunto a alguno por qué conoce a Nerón, seguro que acierta. ¿Qué es lo que sabéis de Nerón? Algo que hizo en su vida. Efectivamente. Por esto recordar. Un incendio, fijaros, en este incendio de los 14 distritos urbanos que había en Roma, parece ser, dice los escritos de los anales, unos hablan de 7, otros hablan de 10, en cualquier caso fue un incendio muy gordo, y prácticamente la mitad de Roma pudo perderse en este incendio. Pero cuidado, que al final os tengo que informar de un pequeño detalle. La historia, normalmente, que aprendemos, es la que nos cuenta. ¿Y sabéis quién nos ha contado la historia de Nerón? Pues la historia de Nerón nos ha llevado versionada por 3 enemigos declarados de Nerón, como era Tácito, como era Suetonio, y como era Dion Casio. ¿Y por qué eran enemigos declarados? Fijaros, cuando Nerón, por cierto, fijaros, porque hasta en eso tiene relación con Burgos, cuando el Senado declara a Nerón, después de muchos avatares que no vamos a entrar, lo declara enemigo público de Roma, y claro, Nerón se ve ya acorralado, al final decide quitarse la vida. Con la muerte de Nerón se va a acabar toda una dinastía que llevaba al gobierno varios años. Es decir, Nerón es el último emperador de la dinastía Julio-Claudio,
directamente emparentada con Julio César, Octavio Augusto, o sea, estos grandes emperadores, los primeros que conocemos del periodo imperial romano, porque anteriormente, sabéis, hubo una república en Roma, donde parece que el Senado pintaba más, pero a partir de Octavio pues, se declara un imperio y bueno, a partir de ahí pues, son emperadores los que, dictadores en definitiva, los que van a dirigir el imperio. Con la muerte de Nerón se acaba toda una dinastía y viene otra dinastía, ¿vale? Otra dinastía, otra gente pobre, para que nos entendamos, que en este caso van a ser los Flavios. Todos estos señores que escriben la historia que nos ha llegado de Nerón son los que apoyaron a la otra dinastía. Hoy en día no son pocos los historiadores e investigadores sobre estos temas que dicen, están advirtiendo que cuidadín con pensar que Nerón era un loco, que probablemente hizo cosas que nos hielan la sangre, pero parece que está claro que fue un emperador que destacó debía ser muy populista porque bajó impuestos al pueblo, creó bastantes infraestructuras, mejoró aspectos de las comunicaciones, este miliario es una muestra de ello, y que claro, que nos estamos tragando la historia de sus principales enemigos, los que escribían en favor de la dinastía que suplantó a la dinastía Julio-Claudia. Entonces hay que cogerlo todo un poquito con pinzas, vamos a decir, ¿vale? Además, aparte, el cristianismo hizo a este emperador prácticamente el anticristo y le hizo responsable de las primeras matanzas masivas de cristianos. Entonces, claro, nuestra cultura es judeo-cristiana y, por lo tanto, claro, en todas nuestras familias este señor tiene muy mala prensa. Pero cuidado, hay que separar un poco el polvo de la paja. Bien, dos detalles más de Nerón. Se hizo una pequeña casita en Roma, una casita de 50 hectáreas, se denominaba la Domus Aurea, y bueno, pues está hecha sobre parte de la Roma incendiada, lo cual parece un poco sospechoso, o nos puede parecer, ¿no? Quema la ciudad para luego hacerse este tipo de instalaciones. Pero esto no duró mucho, porque luego Trajano, un emperador hispano, la enterró y encima hizo sus palacios. O sea que esto va a pasar en Roma continuamente, ¿vale? Bien, pero volviendo a nuestro miliario, que es para lo que estamos aquí, después de dar estos breves apuntes de Nerón, vamos a decir otro detalle que me parece muy interesante, para que veamos cómo Roma, cómo no dejamos de ser una herencia directa de Roma. Fijaros, hemos hablado que ahí está escrito Augusto. Hoy estamos en septiembre. ¿De qué mes venimos? De agosto. ¿Sabéis por qué se llama el mes agosto, no? Pues a la mayor gloria del emperador Augusto. Octavio Augusto. ¿Entiendéis? ¿No? Al final somos romanos, pero con intertítulos, aparte de padre de la patria, cónsul, tribuna potestate, imperator, etcétera, emperador. Uno de los títulos más curiosos que aparecen en el miliario, en vuestro miliario, es este, Pont Max. ¿Sabéis lo que quiere decir esas palabras? Las hemos visto antes. Pontifex Maximus. Eso es lo que pone ahí en el miliario. Bueno, ¿qué título es? Pues fijaros, este es un título que correspondía a la mayor dignidad sacerdotal de Roma. El sumo sacerdote romano, el que oficiaba todas las grandes ceremonias, era el Pontifex Maximus. ¿Qué ocurre? Que llega un emperador, en este caso uno de los antepasados de Nerón, y dice, oye, pues mira, para que este señor sea el pontífice máximo, pues voy a ser yo, que para eso soy el emperador. Y este señor es el primero que se titula Pontifex Maximus. Y a partir de ahí, todos los emperadores que vienen detrás van a emplear ese título que vemos ahí colocado en vuestro miliario que hace Nerón. Y fijaros, es un título muy curioso, porque actualmente todavía tenemos un Pontifex Maximus. ¿Sabéis quién es? Efectivamente.
pues este señor, que creo que le conocéis, el Papa Francisco, es el Pontífice Máximo. ¿Y esto por qué es? Porque no os olvidéis que el cristianismo acabó siendo la religión oficial del Estado romano. Y entonces hubo ciertas maneras, ciertas palabras, basílica, por ejemplo, iglesia, o títulos como estos, sacerdote o Pontífex Maximus, y muchos más, que el cristianismo absorbió y los empleó para, ¿vale? Bueno, volviendo a nuestro nobiliario, ya sabemos que se encontraba en una calzada que pasaba por Villanueva de Argano, que es la calzada, ya llegamos a tu tema, Armando preferido, la calzada Astórica Burdigala, el nombre técnico. Esto, sin más, quiere decir de Astúrica a Burdeos. Esta Astúrica es Astúrica Augusta, que es la actual ciudad de Astorga, y Burdigala, pues es la ciudad de Burdeos. ¿De acuerdo? Técnicamente estaba conocida en uno de los itinerarios que hacen los romanos, un mapa de carreteras para que nos entendamos, el itinerario antonino de comienzos del siglo III, pues la identifican dentro de Hispania con el número 34, la ITER, y aquí viene nuestra palabra itinerario, la ITER 34. ¿Vale? Ahí tenéis una representación de lo que podría ser vuestra calzada, que tampoco es el acueducto de Segovia, a ver, no nos engañemos, por eso son tan maltratadas, porque pese a que tienen una tecnología increíble, pues no son monumentales. Son agradecidas para el que va con un tractor, para el que va con un coche y dice, oye, que bien, por este camino en invierno nunca hay charcos en este camino, ¿sabes? Claro, porque hay detrás, debajo hay lo que hay. Bueno, pues esta, como vemos, esta calzada, la que pasa por aquí en otros sitios, recorría pues un montón de localidades. ¿Aquí están todas? No, aquí están las más importantes, pero también habría otro tipo de asentamientos menores que no aparecen en los mapas de carreteras como nos pasa hoy en día. Bueno, como curiosidad, pues la Cóbriga está localizada en el actual Carrión de los Condes. Después tendríamos Mesóbriga, que está justo entre Melgar de Ferramental y Osorno, está ahora en excavaciones, y ya luego entraríamos en Segisamón, la actual Sasamón, y luego seguiríamos por Dobrígula, la actual Tarrajos, y seguiríamos por Tritium Autrigonium, el actual monasterio, y a partir de ahí, pues Vilodesca, Mireia, hablando de Santa María de Ribarredonda. Algunos de estos sitios todavía hoy no están ciertamente localizados. Fijaros, si os fijáis, entre lo que sería Astúrica y la Cóbriga, o sea, Carrión, hay una palantia. De esta palantia no se sabe nada, porque fijaros, con esta palantia ya serían 3 las palantias romanas: la actual Palencia, la actual Palenzuela y esta, de la cual hay conjeturas, que si Calzadilla de la Cueza, pero no se sabe dónde estaba esta mansión. O sea que, fijaros, de Roma todavía hay muchos de los romanos de por aquí que no conocemos y que investigaciones futuras tendrán que ir poniendo sobre la mesa. ¿Vale? Vale, hemos visto en Burdeos. En Burdeos, fijaros, un pequeño detalle. Un pequeño detalle, veis que ahí he puesto vía Belli. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que es una vía militar, vía de guerra. Así es como aparece identificada en algunos escritos. ¿Por qué puede ser esto? Pues fijaros, la península ibérica es muy grande, España y Portugal actual, ¿no? Bueno, pues después de la pacificación que habréis oído, las legiones en Segisamone, la guerra con los cántabros, conquista Roma toda la península y después de eso, después de esa pacificación, la paz de los cementerios, porque ya todo el que se le ha revelado pues le han dado cera. A partir de esa pacificación, Roma siempre va a dejar una legión
donde primero en Astorga y luego en León. O sea, ahí va a estar el destacamento principal militar de toda la península, no va a estar ni en Toledo, ni va a estar en Sevilla, ni en Mérida, ni en Tarraco, ni en Valencia, ni en Cartagena, no, va a estar en León. De eso ya hablaremos poco. ¿Por qué? Y llega hasta Burdeos. En Burdeos, ¿qué es lo que ocurre? En Burdeos se junta con varias calzadas que confluyen en Burdeos, Burdigala, y a partir de ahí sale una calzada muy importante, denominada también en la Galia Vía Vélez, es decir, vía militar, y esta calzada se dirige hacia el norte, ¿hacia dónde? Hacia líneas, hacia el final del imperio, hacia los sitios donde se acaba Roma y empiezan los pueblos bárbaros y donde de vez en cuando hay que ir a dar leña, a guerrear contra ellos, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay una población, hay una localización de un sitio que aparece en un poema del siglo V de Sidonio Apolinar como Burgus Ponti Leonti, ¿vale? Y este es un emplazamiento que está en lo alto de un montículo que hay aquí en la confluencia de dos ríos, el Garoña y el Dordoña. Es un sitio súper estratégico y claro, junto a esta vía bélica o esta vía militar, ¿vale? Luego os explicaré por qué me parece este dato importante, ya que hablamos de Burdigala o de Burdeos. Bien, y ahora entramos en las disquisiciones referente a el trayecto de esta calzada romana. Y fijaros, porque os he dicho que es una pieza clave. Fijaros, el trayecto este que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Este hoy sabemos que es así. Sigue Miranda, Vitoria, acaba en Pamplona y a través del Pirineo acaba en lo que son las bandas francesas hasta llegar a Burdeos. Bien, este trayecto normalmente no se ha entendido así, salvo casos excepcionales. Este señor me parece un auténtico visionario. Se llamaba Diego Lorenzo de Prestamero y Sodupe, es del siglo XVIII, 1700 y pico. Os he puesto a la iglesia de su pueblo, que es Alavés, es de Peñacerrada, un pueblecito que está al norte del condado de Treviño, muy cerquita del condado de Treviño, pero en Álava ya. Y este señor me parece un visionario, porque es el primero que, sin lugar a dudas, dice esto. Bueno, aparte es escritor, es naturalista, es archivero, es numismático, arqueólogo. Vamos, es un tío, un ilustrado, lo que venimos a decir, un ilustrado. Este señor, Prestamero, dice una cosa, él se pone a hacer un manuscrito, que nunca se había publicado, pero ahí está el manuscrito, y estudia el paso de esta vía militar por la provincia de Álava. Y dice, sin temblarle el pulso, que, dice, y os leo literalmente, que si se observa con cuidado, se hallará que casi todo este camino por Álava, Bureba, Burgos, Carrión, hasta Astorga, está señalado con calzada romana, aunque quebrada en algunos casos. Es decir, este señor en el siglo XVIII define el trayecto hoy dado por firme, por actual, de esta calzada. Pero fijaros, Prestamero, cuando decía esto, estaba contrariando autores de mucha más relevancia que él. ¿Como quién? Pues fijaros, como nada menos que el padre Flórez, el padre Enrique Flórez. Si veis a Villadiego, lo tenéis en la plaza. Otro portento también, un gran humanista y un gran investigador, hizo una obra se recorrió todas las catedrales de España buscando documentación antigua y hizo una obra que se denomina La España Sagrada, que sigue siendo de referencia para cualquiera que en España se ponga a estudiar aspectos medievales de España. Un auténtico bestia trabajando. Dedicó una vida a la investigación. Bueno, pues fijaros, Enrique Flórez sostenía con vehemencia, claro, pasó por Burgos, evidentemente era su tierra y su ciudad, ¿no? Y estuvo en la catedral investigando papeles y demás, y sostenía con vehemencia que Burgos no podía tener orígenes romanos. Le extrañaba, porque es Burgos, la
Castilla, pero no veía posible que tuviera Burgos orígenes romanos. Os voy a decir lo que decía, y básicamente se fundamentaba en que por Burgos no pasaba esta calzada, la vía Aquitania, y decía: yo creo que en Burgos no hubo población en tiempos romanos, porque no se conoce monumento de gentilidad en piedras, medallas o vestigios de fábricas, y está fuera del camino real, que pasaba desde Briviesca a Sasamón por Tritio, hoy llamado Rodilla, sobre el lugar del monasterio de Rodilla, pasando hacia Santibáñez. ¿Veis? Desde el monasterio lo deriva hacia Santibáñez, por más arriba de Burgos. Y después la calzada romana persevera hasta hoy en muchas partes desde Sasamón y la cruza antes de llegar al monasterio, antes de llegar del monasterio a Quintanapaya, el que camina a Burgos. Y al estar la ciudad fuera de la vía militar, dio ocasión a no ser conocido el lugar. Si hubo alguno, especialmente por no tener grandeza memorable. Bueno, básicamente no pasa en la calzada romana, es imposible que aquí haya un nada. Eso decía el padre Flores, y la verdad es que había que ser muy valiente para un tío como Lorenzo de Prestamero contradecir a una eminencia como era el padre Flores, ¿vale? Es decir, que lo que hacía el padre Flores, y han estado haciendo muchos, prácticamente hasta hace 30 años, ahora lo vamos a ver, ahí tenemos, pues, más o menos la Nacional 1, la actual AP1 y la 120, ¿verdad? Ahí está Villanueva de Argaño. En definitiva, hoy sabemos que la calzada romana llevaba este trayecto. Pero lo que planteaba el padre Flores y todos los científicos, prácticamente investigadores, historiadores, han planteado hasta hace 4 días, es que al llegar al monasterio de Rodilla, la calzada daba un quiebre brusco, yo creo que adrede para no pasar por Burgos, y nada, y se iba por aquí, por el campo a través, pues por estas zonas. Decía el padre Flores que desde las Mijanadas, por Fresdesval, Arroyal, Marmellán, Villorigo, Palacios de Benavé, Cañizar de los Ajos y Sasamón. O sea, vemos la situación, ¿no?, de la calzada, de la calzada que marcaba esta gente. Claro, sobre esta calzada estaba claro dónde estaba Briviesca. Ha conservado muy bien el topónimo Virovesca que vemos en el itinerario antonino, ¿veis ahí? Virovesca. Pues ahí está Briviesca. Tritio Nautrigonio también, bueno, en este caso no se ha conservado el topónimo, pero estaba claro que es la Rodilla junto al monasterio. Bien. Y claro, la otra localidad importante, Segisamoni, también se la tiene localizada. Pero claro, había un pequeño problema. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde se ha metido de Obrígula? ¿Dónde está de Obrígula, que es la población más importante entre Tritio, o sea, monasterio de Rodilla, y Segisamoni? ¿Dónde está aquí de Obrígula? Pues planteaban sitios como, por ejemplo, Lodoso. Alguien habló de Palacios, de Naves, bueno, ahí había discusiones. Bien, pero fijaros, estas disquisiciones llegan hasta incluso el siglo XX, y hay de nuevo un señor, en este caso geógrafo, historiador, como Antonio Blázquez y Delgado, que el señor la verdad es que se le ocurra, porque se patea la provincia de Burgos buscando la respuesta. Y lo dice. Y dice, claro, como el padre Flores y todos decían que iba por Arroyo, pues ¿qué hace este señor? Ponerse a buscar como un perro sabueso. Y dice, fui a buscar fui a buscar en las inmediaciones de Burgos, y más concretamente en las de Arroyal, la continuación de la calzada, pues algunos escritores, el padre Flores y otros muchos más, afirmaban su paso por allí, mas fue en vano, pues a pesar de llevar en mi compañía a
a una persona tan conocedora de la provincia de Burgos como el señor Huidobro, un investigador de ese momento, le conocéis, ¿no? Luciano Huidobro, desde Burgos hasta los cerros que hay al norte de Arroyal no encontramos resto alguno de vía romana. Esto lo dice en 1920 más o menos este gran y para mí venerado geógrafo historiador, ¿vale? Es más, y sigue diciendo literalmente, hay que afirmar que no he visto en las Mijaradas ni en ningún sitio que continúe la calzada de la brújula en la dirección que se pretende, ni en Arroyal aparece su prolongación. Dice, además, la vía romana no va por las Mijaradas, sino al oriente de las Mijaradas. El Mijaradas, campo de golf del río Cerezo, nos situamos de ese punto concreto está hablando. Y dice, y luego por el sudeste de Hurones y de Villayerno. Villayerno, y decimos Villayerno Morquillas. Dice, tocando la venta de Morquillas y siguiendo recto en dirección a Burgos, perdiéndose enfrente de Casa de la Vega. Se encuentra el brusco final. Y dice, y esto ya sí que me vais a permitir, esto es de una clara evidencia que al final el tiempo ha demostrado que tenía razón, y dice, el paso por Burgos explica mejor que ningún otro la desaparición de vestigios, pues la transformación de la superficie de la Tierra es siempre de mayor intensidad en las inmediaciones de las grandes ciudades que en los campos. Efectivamente. Bueno, pues pese a recorrerse la provincia y ir buscando como un perro sabueso esto, seguía teniendo detractores contemporáneos a él, Antonio Blázquez, como a Domingo Hergueta, Martín, un historiador afincado en Burgos, que decía en relación a Blázquez y Prestamero, por ejemplo, que defendían el itinerario que luego resultó cierto, decía, todos estos señores han confundido el camino de peregrinos. ¿Cuál es el camino de peregrinos al que hacen alusión? Este es el camino de peregrinos. ¿Por qué quiero incidir en esto? Porque es que hay gente que se piensa que ha descubierto el camino de Santiago concretamente ahora, y no, cuidado, están hablando que el camino que pasa por Sasamón, Burgos, lo que defendía esta gente, la vía militar de esta calzada romana por aquí, lo están denominando que era un camino de peregrinos. La gente que pasaba por Villanueva pasaba por un camino de peregrinos, ¿vale? Dice, todos estos señores están confundidos el camino de peregrinos con la vía romana que iba de Sasamón a Tritium, que no pasaba por Burgos, sino tomando la dirección de Oriente Estival, subía a la meseta donde se halla Citores del Páramo. Cruzan todo eso y encima, claro, al final tienen que llegar a Sasamón por algún sitio, ¿vale? Bueno, pero ¿qué ocurre? Que fijaros, incluso en el propio, hace escasamente 40 años todavía, en la década de los 80, un señor como José Antonio Álvarez Abasolo, arqueólogo, catedrático de la Universidad de Valladolid, considerado uno de los mayores especialistas en calzadas romanas, seguía admitiendo, pues esto que os voy a leer ahora. Decía, únicamente cabía la posibilidad de identificar la vía aquitana con el camino de peregrinación, que es como ha resultado ser, pero dice, hipótesis muy dudosa, Si bien solo Blázquez imagina, o sea, Blázquez es un loco, Blázquez imagina que esta calzada fuera la que menciona el itinerario en Torino entre Tritium y Segisamoni. Y dice, además, la reducción de Blázquez es bastante precaria. Dice, el paso por Burgos carece por otra parte de argumentos arqueológicos, ya que, aparte de no existir vestigios empedrados en sus cercanías, el Cerro de San Miguel, emplazamiento de un poblado protohistórico, carece de nivel de ocupación romana, al menos en las exploraciones efectuadas hasta el momento. Por tanto, el que un establecimiento humano junto a una importante vía romana no fuera ocupado en esta época no parece normal. Es decir, sigue siendo Burgos la principal razón para negar el paso de esta calzada por sitios como las Quintanillas, como Villalonqueja o como Villanueva Cargana. Porque Burgos no puede tener origen romano porque no pasa ninguna calzada por Burgos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurrió? Pues fijaros,
nos encontramos en el año 1983, y pues ya sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Tenéis en vuestro pueblo y justo en ese punto de Fuente del Rey pues aparece el miliario que aquí vemos. Y a mí, este miliario lo cambia todo. Lo cambia todo. Porque como ya estáis entendiendo, todos esos postulados que defendían que la calzada iba como unos 15, 12, 15 kilómetros al norte, por Arrullar, etcétera, pues tienen que, como decimos, plegar velas, recoger. Y entre ellos el insigne José Antonio Abasco, que me ha confirmado que estuvo aquí investigando, hizo una labor buena, un artículo bueno de investigación, y tiene una obra amplísima de investigaciones de multitud de calzadas por lo ancho y largo de la península. Y fijaros, este señor, que además es de Pancorbo, es burgalés, vive todavía, es ya mayor, pero vive, pues tiene que hacer un artículo revocándose a sí mismo. Y acaba diciendo, ahora bien, por si hubiera alguna duda, la aparición del miliario de Villanueva de Argaño confirma el trazado meridional de la vía, determina además el emplazamiento de Deobrícula, esa Deobrícula que teníamos perdida, ¿os acordáis? Pues determina el emplazamiento en las inmediaciones de la confluencia del Ubierna con el Arlanzón, o sea, y sigue afirmando, todavía le cuesta admitir, yo no sé por qué les ha costado tanto, de verdad, por favor, que aunque de espaldas a la ciudad medieval, dice que de espaldas, o sea, podría haber dicho de culo. Cruza, tiene que finalmente admitir, cruza la capital de la provincia. Pues efectivamente, pero cruza la capital de la provincia, pero no de culo, como él prevé, porque lo que hacían, ¿dónde está Javier? Lo que hacían es, les costaba admitir desde Villalonqueja, en vez de seguir recto por el camino de Villalonqueja hacia buscar el Arco de San Martín, les costaba admitir esto, y lo que hacían es desviarla de Villalonqueja por todo el polígono a ir a salir al cementerio. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que sigue habiendo obras, y es que esto es lo bonito de la arqueología y demás, que se siguen haciendo obras y siguen apareciendo cosas. A finales de los 90 tienen que hacer ya por fin el desvío tan anhelado para todos los burgaleses, y justo no tienen otro sitio mejor que emplazar la estación actual del AVE, y así podemos decir del AVE, que ya viene un AVE, ¿no? ¿Dónde la emplazan? Pues justo sobre esta misma calzada. Ahí la tenéis, con todo el pedazo de zahorras y todo el paquete de firme y de zahorras y la alineación perfecta de lo que son los bordillos de la calzada, ¿no? Y claro, aquí es cuando el investigador que hace esta excavación y demás, como es Moreno Gallo, pues determina, Isaac Moreno Gallo, ¿lo conocéis, no? Ya determina, oiga, por el culo, o sea, de espaldas, ¿no? Esto, porque si veis allá al fondo, se ve perfectamente el G3, ¿no? Y la calzada va como un tiro apuntando al mismo centro de Burgos. Y ya es cuando ya tenemos que admitir que va a ser que pasa, pues por el centro de Burgos, ¿no? Para vista alegre y demás. Entonces, ya vamos concluyendo, no os asustéis, ya estamos terminando, ya estáis entendiendo la relevancia de ese diario, y entonces ya sobre esta calzada pues empieza a cuadrarnos ya lo que faltaba de cuadrar. Y ya tenemos Virovesca en su sitio, tenemos Tritium, que lo conocíamos, y Segisamone, y evidentemente tenemos que este diario hace que la calzada pase por el centro de la ciudad de Burgos, además de por Villanueva del Argaño, evidentemente, y ya tenemos la situación de Deobrícula, porque como en el mapa de carreteras están situadas las millas, las distancias, por las distancias que da con respecto a Tritium o Trigonio y con respecto a Segisamone, pues tiene que ser el entorno de Tarrajos. Y además todos sabemos lo que va apareciendo, está todavía sin excavar, preparando una reunión con el alcalde de Tarrajos o alcaldesa,
porque que yo, sabes, todo el mundo está en Miranda, en Arcemira Pérez, se está excavando de Sóbriga entre Osorno y Melgar también, Segisamone estamos en ello, y bueno, y Cristo Nauticonio pues está el yacimiento también, que ya ha sido investigado, pero hay mucho por investigar todavía, ¿vale? En definitiva, ya sabemos la importancia de esto que tenemos aquí, ¿verdad? Creo que lo habéis comprendido todos, ¿verdad? Bueno, pues para acabar, una pequeña y breve puntualización, para que entendáis por qué llamamos a esto calzada militar y por qué este sentido, ¿no? Y efectivamente, fijaros, este es un mapa del Imperio Romano, en el cual os he puesto un montón de puntos que desde ahí no vais a ver nada, ¿vale? Pero yo lo digo, no temáis. Los puntos rojos más o menos les intuís, ¿verdad? Los puntos rojos. Y los puntos azules también. Vamos a empezar por los azules. ¿Qué son los puntos azules? Pues fijaros, los puntos azules son unas epigrafías como esa que hemos visto, pero con otra forma, con otro fin, sobre losas planas y demás. Son epigrafías que marcan localizaciones de unas postas militares que se conocían como estaciones de beneficiarios consulares. Un beneficiario consular es un funcionario de Roma, militar por supuesto, adherido a alguna legión y que va a estar haciendo labores muy interesantes. ¿Por qué? Muy interesantes. De esto se investigó mucho en toda Europa, porque como veis es donde más se encuentran, Pues porque vemos que se acumulan en los puntos más calientes del imperio, donde Roma tiene que hacer un especial esfuerzo para controlar el territorio y garantizar la seguridad del mismo, que es básicamente en todas las fronteras. Vemos ahora Ceuta y Melilla, ¿no? Pues no hay nada más que hablar. ¿Veis cómo está, si habéis ido a Ceuta, habéis ido a Melilla, habéis visto cómo está la frontera? Completamente militarizada, belgas, guardia civil, carretas, tanquetas, para arriba, para abajo. Bueno, pues eso es lo que está haciendo aquí Roma, a lo largo y ancho de su imperio, ¿vale? Fijaros, de estos puntos azules que están en estas zonas tan calientes, en límites arábicos, que se llama, en limes africanos, en limes germánicos, en limes danubianos. Bueno, pues fijaros, aquí hay un punto azul, hay al norte de la península un punto azul marcando una de estas estaciones de beneficiarios consulares. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Pues lo sabemos gracias a esta piedra. ¿Dónde está esta piedra? Aquí, la tenéis al lado, en Sasamón. Esta piedra, otra epigrafía romana, un poquito posterior, porque esta piedra es de comienzo del siglo III, el diario vuestro es del año 60 más o menos. Esta piedra es de en torno al año 200. Y esta piedra, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues esta piedra es una piedra maravillosa, porque es única en toda la península, en toda la Hispania romana. Es una piedra que realiza un militar, un beneficiario consular, ese funcionario de altísima graduación que estaba ahí destacado, y le ofrende a los dioses, ahí tenéis la ofrenda, a los dioses locales se les llama genios, ¿vale? Los romanos lo llaman genio, por eso leéis el genio. Pues les ofrece una ofrenda votiva, les da gracias por haber desempeñado su trabajo, por lo tanto no sería muy fácil, con eficiencia, ¿vale? Y antes de largarse hacia otra estación de beneficiarios consulares, deja este escrito, ¿vale? Y nos deja constancia, además, de que ha desempeñado su puesto en la Segisamonensium estaciones, sin lugar a dudas, estación de Sesamón. Y además nos dice su cargo, BFCOS, beneficiario consular, ¿vale? Ahí lo tenéis. Realiza acciones, hablan de inteligencia militar, hablan de recaudaciones de impuestos, hablan de control, misiones policiales, control del bandolerismo. En definitiva, son unas funciones muy importantes porque es un beneficiario,
un beneficiario viene de beneficio, y un beneficio es una misión. Y además, quien da la misión es nada menos que el cónsul provincial, o sea, el señor que está en Tarragona, en esta caso, en la capital provincial, ¿vale? O sea, es un militar de muy alta responsabilidad, y que estaba aquí, emplazado en esta calzada, en esta vía militar, ¿vale? Ahora entendéis por qué la militarización de esta calzada, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, y ya con esto termino. Junto a estas epigrafías, como esta que localizamos en Sasamón, y que hay tantas localizadas en la cuenca del Rin, en la cuenca del Danubio, fundamentalmente, en estos puntos que vemos azules, incluso hay estaciones de beneficios consulares en la actual Siria, en la actual Jordania, en África, van a aparecer otro tipo de epigrafías, también escritas en la piedra, que hablan de la construcción de otros elementos, pero fijaros, es que prácticamente aparecen en los mismos emplazamientos donde están los beneficiarios consulares y donde están emplazadas estas estaciones de beneficiarios consulares. ¿Qué tipo de epigrafías son esos puntos rojos que aparecen con los azules tanto en África como en Medio Oriente, como en Bulgaria, Rumanía, la actual Hungría, Serbia, la actual Alemania? Bueno, pues lo que aparecen son otras epigrafías también, escritos, pero que hablan de la construcción de unos elementos muy particulares, unos puestos militares de control que van a tener un nombre muy singular. Se van a denominar burbus. Burbus. Ahí tenéis, por ejemplo, este aparece en Bulgaria. Aquí vemos que pone Burgos et Praesidium. Ahí está hablando de dos tipos de fortificaciones, los Burgos y los Presidium. Los Burgos y los Presidium. Y luego, aquí, en esta otra, también es otra epigrafía, escrito como esa que vemos aquí fuera, mucho peor escrito, y está hablando de que se están reparando uno de estos mundos, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de Jordania, de las que hemos visto, ¿vale? Esta es otra epigrafía, también aparece en la actual, la anterior era de Siria, esta es de Jordania, y ahí vemos, como dicen, fabricatus es burbus. Fabricamos este burbus. Además dicen ex fundamentum, para decir que lo están haciendo de nueva planta, porque hay veces que lo reparan, como hemos visto en la anterior. Aquí pone, si os fijáis, reparar. Hay veces que se reparan y otras que se hacen nuevo. Este es reparar y este es nuevo, ¿vale? Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? De un puesto de control militar que van a emplear en las calzadas más custodiadas, más fuertemente militarizadas, por el motivo que sea, y se denominan burbus. Bueno, pues yo solo os dejo caer esto. Estamos en la principal calzada militar de la península, tenemos una estatua de beneficiarios consulares ahí mismo al lado, y aquí al lado tenemos una ciudad cuyo primer topónimo fue Burgos, exactamente el mismo tecnicismo militar que hemos visto aparece conjuntamente con todas las estaciones de beneficiarios consulares que localizamos a lo alto, a lo ancho y largo del imperio. Entonces, a partir de ahí, ya no os digo nada más. Si queréis profundizar en este aspecto, tenéis a vuestra disposición, ni siquiera hace falta que lo compréis. Bueno, no lo compréis porque no hay ninguno ahora mismo, o sea, se han acabado, no hay. Veremos a ver si puedo hacer algo más, pero los tenéis en las bibliotecas municipales, ¿vale? Por si a alguno le interesa y demás, lo podéis consultar, ¿vale? Y la publicación sale en Burgos y, bueno, pues veréis muchas cosas relacionadas con esta calzada. Roma es un imperio multicultural, internacional, y, bueno, vais a ver que al final, aunque este diario que vemos aquí ha aparecido en Villanueva del Caño, junto a esta calzada militar, estamos hablando de que tiene una trascendencia absolutamente internacional, porque Roma es así, Roma es internacional. Y aquí hemos terminado. Espero no haberos aburrido en exceso y
con otros ojos, seguramente, ¿vale? Y nada más, eso, pues esto es lo que tenía que contaros. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido y podéis aprovechar también algunos si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa, alguna duda que os haya quedado, pues lo podéis hacer ahora. Levantar la mano si queréis o tenemos el micro para que podáis hacer la pregunta si queréis. ¿Has comentado por qué está al final la legión principal de los A ver, hubo, como siempre, en la ciencia, hubo distintas posturas, ¿vale? Además muy imponadas. Hasta los años 80, 90, que ya prácticamente la bibliografía producida desde los 90 hacia aquí ya estima una cosa concreta. Se habló de un limes igual que hemos visto con los pueblos germanos, se pensó que si el peligro eran los vascos. Fijaros, os suena algo esto, ¿no? Que el peligro eran los vascos. Como los vascos no estaban bien romanizados, pues o los astures incluso, o los cántabros, que por eso dejaron aquí una legión para prever posibles levantamientos. Hoy en día nadie duda que el País Vasco fue una región enormemente romanizada, como cualquier otra de la península ibérica. Es más, si ha conservado su idioma, el idioma vascuence, si lo ha conservado ha sido gracias precisamente a una colaboración, a que no, vamos a hablar claro, no ofrecieron ningún problema para Roma. Si tú no hacías frente a Roma le daba igual lo que tú hablases. Ya te ibas a preocupar tú de aprender latín para vivir mejor y prosperar en una nueva sociedad, ¿entiendes? Eso se ha descartado ya, el mito este de los astures, de los cántabros. Bueno, los cántabros no ofrecieron ningún problema a Roma, básicamente porque no quedó uno, o sea, directamente. Y bueno, los astures pues tampoco parece que fueron un problema. Hoy en día nadie duda, y los últimos hallazgos que se vienen produciendo siguen reafirmándose, estamos pisando la principal cantera aurífera del imperio, la principal, con mucho margen además, ¿vale? Hay algunas de esas estaciones de beneficios consulares en Bulgaria-Rumanía, que están en una región que los romanos llamaron montañas, unos yacimientos de oro muy importantes. ¿Qué vemos allí? Vemos estaciones de beneficiarios consulares y vemos burgos, también construcción de burgos. ¿Qué es lo que ocurre? Las médulas es solo lo más espectacular, la punta del iceberg, pero las médulas es menos del 2% del oro que sacaron los romanos de todo el noroeste de los Árabes. ¿Vale? Entonces, claro, para un imperio tan expansivo, con tanta avidez de recursos, para mantener legiones, para mantener 40 y tantas legiones que podía tener Roma en estos sus mejores momentos, hace falta pagar a muchas personas, ¿vale? El oro es fundamental para mantener un imperio como Roma y por eso esta calzada es tan estratégica. ¿Alguna pregunta? Han dicho que posiblemente vincularon a los francos. Ahora se está, por lo menos en estos últimos días, se está diciendo que realmente los romanos trataron muy mal a los trombódicos, ¿no? Pero no es verdad que posiblemente lo que han dicho es que tenían miedo de la cornisa norte, porque precisamente los trombódicos se alinearon contra Roma en la Segunda República. Sí. A ver, las epigrafías que aparecen en Cantabria del siglo I, del siglo II, muestran un grado de romanización exactamente igual del que pueda haber en Clunia o en, ¿vale? Y lo mismo te digo las de Navarra, los vascones, por ejemplo, ¿no? Igual que ser, porque lo que hoy tenemos cuidado, estos vascones romanos no estaban precisamente donde hoy está el País Vasco, esa es otra, ¿vale? Estaban un poquito más hacia
hacia el este, hacia Navarra, ¿vale? Las epigrafías que recientemente he visto una nueva localización de epigrafía que ha aparecido en ABC esta semana pasada, hablan de una intensiva romanización de Navarra, el territorio vascón. Del territorio astur nunca se conoce ningún problema que ofrezca después de las guerras sectorianas y de la pacificación y demás. No hay ningún levantamiento, sí, hay levantamientos militares, pero es Roma contra Roma, lo que va a pasar siempre y lo que va a acabar generando la descomposición del imperio, ¿no? Esas luchas intestinas. Pero no parece que estos pueblos del norte se romanizaran como les pasó a los turmogos. Los turmogos sí que es cierto que como por aquí, como somos gente tan afable y tan poco conflictiva, siempre se pensó que los turmogos no habían ofrecido ningún problema, ¿no? Ahora parece ser, según las investigaciones estas aquí al lado, en el Cerro Castarreño, que sí que ofrecieron más resistencia de la que se les había supuesto, ¿sabes? Pues seguramente ofrecieran resistencia a mano, ofrecieran resistencia, pero una vez Roma te ha vencido, ¿qué problemas generó Numancia? ¿Volvió a generar algún problema? ¿Sabes? Los pelotones de la Sierra de Manda y demás, o sea, incluso los vascones generaron algún problema a Roma, absolutamente ninguno. ¿Sabes? Los problemas Roma los va a tener por declaraciones, usurpaciones, nombramientos de emperador. Aprovecho para decirlo ahora, Nerón, por ejemplo, cuando le declaran enemigo público y se suicida, el propio Senado nombra emperador a Galba. ¿Y dónde está Galba? Pues le pilla en Colonia Sulpicia, le pilla en Clunia, en la actual provincia de Burgos, por ejemplo, ¿no? Quiero decirte que al final todos estos jaleos intestinos, Roma los tenía entre sí misma, más que con estos pueblos ya vencidos en el siglo I antes. Pero bueno, estas teorías pueden ser cambiantes en un futuro.